Hola, soy Daniela Gudiño Zamora, soy periodista en el periódico Insurgentes de la sección cultural y ahorita estamos con Adrián Arce, que es un cineasta mexicano, director, productor, editor y justamente yo estaba un día normal en la escuela y nos trajeron a Adrián para que nos explicara alguno de sus documentales y de ahí yo vi todo su trabajo que es increíble y quise entrevistarlo, así que tenemos el gusto de tenerlo aquí y pues aquí está. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitar. Es un gusto estar aquí para compartir una buena plática. Sí, y justo es curioso porque estábamos hablando antes de grabar que Adrián es de mi escuela, bueno, es estudiante, exalumno, perdón, de la generación del 95, Mm, ¿verdad? Es correcto, yo soy del Colegio Madrid, salí en 1995 y pues bueno, aquí estamos. Sí, y como tú de alguna manera has de ahí pues sacado algunos personajes como para colaborar en todo lo del documentalista colaborativo que estábamos hablando. Ujú. Pero, de hecho, yo te quería preguntar más que nada de, a partir de que saliste del Madrid, ¿tú en qué punto dijiste yo quiero estudiar comunicación o quiero hacer cine como tal? ¿Cómo Mm, fue todo ese proceso? ¿Por Sí, qué la UAM? Porque estudiaste en la UAM y quisiera como saber cómo fue eso. ya. Bueno, sí, en realidad creo que tendría que remontarme un poquito antes de que saliera del Madrid, que es que pues desde chiquito siempre con mis papás me llevaban mucho a ver, cine de arte, a la Cineteca y a varios foros, al 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 CUC, que en la UNAM, y bueno, a varios cines y foros que había como de cine de arte, y de ahí, pues, como que yo me interesé mucho por todo lo audiovisual, y también como que desarrollé un interés por el arte, me llevaban a museos y así. Entonces, siempre fue clarísimo que yo, tenía más como una sensibilidad hacia la expresión a través del arte, etcétera. Y bueno, ya cuando salí del Madrid, yo ya tenía interés, todo el tiempo veía películas, todos los años iba a la muestra de internacional de cine, en la Cineteca me compraba mis abonos, pero pues después de la prepa yo no estaba todavía seguro o no tenía tan claro que quería dedicarme al cine y a los documentales y así, y me metí a estudiar comunicación, que ya eso me abrió un panorama de varias otras cosas que también me interesaban, como el diseño gráfico, el periodismo, la literatura, etcétera, pero ya inmediatamente desde que entré me empecé a enfocar mucho más a las áreas de televisión y de cine y empecé a aprender a editar. Bueno, no, primero empecé a estudiar psicología en la UNAM. ¡Hala! Mis dos papás son psicólogos, pero sí me interesaba mucho, me gustaba y todo, en la UNAM, perdón. Y, pero me di cuenta que no era lo mío, no era lo mío. Y pues ya durante la carrera en la UAM ya me perfilé hacia los medios audiovisuales, sobre todo el cine y la televisión. Y ya después ahí me di cuenta porque ya empecé a aprender a editar de manera autodidacta. Después hice mi servicio social en el CNA, en el taller de multimedia del CNA, justo en el taller de imágenes en movimiento se llamaba, pues que era como video, cine Sí. y así. Y ahí ya empecé a aprender a editar. Entonces, cuando terminé la carrera, yo ya sabía más o menos, bueno, varias cosas del lenguaje cinematográfico que había visto en la carrera, otras que aprendí por mi cuenta, a editar, a usar una cámara. eh, y entonces ahí surgió la oportunidad por una invitación de un amigo de irme a Australia. Entonces fui primero a hacer un diplomado en producción de cine y video y después regresé a México y empecé a hacer documentales con colegas y amigos. Y ya unos años después, como 2 o 3 años después, me gané una beca del FONCA para irme a estudiar a Australia, la maestría en producción y dirección de cine. Y ya, pues de ahí, pero cuando yo estudié esa maestría, o sea, ya formalmente cine, yo ya Sí. estaba súper metido, ya sabía editar, ya había hecho documentales, ya incluso había hecho voces de La Guerrero y otros
largometrajes documentales que ya estuvieron en festivales, entonces ya medio aprendí la dinámica de hacer, aunque todavía había muchísimo que aprender Sí. para adelante, pero también de distribuir, que es bastante importante, ¿no? O más que distribuir, pues enviar tus películas a festivales que se muestren en otros países, ver cómo funciona, a qué festivales conviene enviarlos, a cuáles no. Y estamos hablando de otra época en la que no era que tú mandabas un link, sino que tenías que mandar por FedEx Hola. un casetote enorme como de 30 centímetros que se llamaba Beta SP, que era el formato de proyección de aquel entonces, un formato de video como de alta calidad en cinta. Entonces, pues sí tenías que seleccionar, ¿no? Sí. Porque gastarte $100 para enviar a Alemania tu Hola. película, más lo que te cuesta la inscripción del festival, y más si a veces te seleccionan en algún festival, pues si era un buen festival te valía la pena pagarse un viaje si no te invitaban para ir a Los Ángeles, ¿no? Pues así más o menos fue como me interesé en el cine. Ya, pero desde que empecé a editar y empecé a hacer documentales, ya hasta ahora no he parado, ¿no? Ha habido épocas en las que no salen tantos proyectos, otras en las que salen muchos, Sí. pero se ha mantenido constante. ¿Y eso de qué depende de la época, de que salgan muchos y que salgan pocos? De qué depende? En cuanto a los envíos a festivales y Ujú. así, ¿cómo de? ¿Cuál es la pregunta otra vez de? O sea, lo que me da duda es que dijiste, en esta época a veces Ah, salen sí. muchos y proyectos y en otra época salen pocos Ah, proyectos. ¿De qué sí. depende que salgan muchos o pocos? Bueno, depende de muchos factores, de la cantidad de trabajo que tú le inviertes, de los tiempos que toma conseguir dinero para hacerlos o postproducirlos inclusive. eh, y también depende de la suerte, de a los fondos que aplicas para pedir dinero o si haces campañas colectivas, y también es como caminos que tú vas decidiendo tomar, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, aplico algún apoyo grande en cine, pero entonces tienes que hacer una carpeta que te toma un rato y que Sí. es bien compleja y que compites contra prácticamente todo el gremio de cineastas más otros que no son cineastas. as- eh, pero a veces, por ejemplo, tú dices, bueno, voy a aplicar en cine y le inviertes muchísimo tiempo y no te lo dan ese año, entonces tienes que cambiar de estrategia y decir, bueno, entonces yo lo que quería era hacer el desarrollo de un proyecto, es decir, aclarar la idea, hacer la carpeta de producción, investigar, hacer el guión, etcétera, y no te lo dan, entonces dices, bueno, ¿cómo le hago? Pues quizás sí hago una campaña de fondeo colectivo y lo reúno por mi cuenta, y todo eso te va sumando tiempo, y a veces Sí. muchas veces los proyectos toman más tiempo del que te esperas, entonces, pues no sé, yo creo que un buen tiempo para hacer un largometraje documental, por ejemplo, así medio independiente, pues son 2 o 3 años, ¿no? Pero a veces te puede tomar 6, ¿no? O sea, yo he visto documentales que dicen, bueno, estuvo grabando durante 10 años, eh, y así, ¿no? La historia de su familia, y depende de muchos factores, porque también es medio por fases, o sea, tú, por ejemplo, pides para desarrollo, guión, carpetas, todo esto que acabo de mencionar, y ya lo consigues y haces el desarrollo y después pides para producción y tú asumes que, bueno, cuando aplique me van a dar el dinero para producir, pero resulta que ese año no te lo dieron y a veces tienes que esperar un año o buscar otros fondos o buscar fondos en el extranjero. Y también depende un poco de las tendencias, las temáticas que son consideradas como importantes, relevantes, ¿no? Contemporáneas, Sí. ¿no? Bueno, un poco traduzco como le dicen en inglés, timely and relevant, ¿no? O sea, como que sea contemporánea en el sentido de que es actual Sí. y relevante, ¿no? Y pues también eso a veces se mueve un poco por intereses políticos, por modas, ¿no? Entonces, a mí nunca me ha gustado tampoco trabajar los temas que necesariamente están ahí, que te van a garantizar como conseguir fondos como después éxito en los festivales, como a lo mejor en la taquilla, sino que a veces a mí me gusta tratar temáticas de el hombre y la mujer comunes, ¿no? Encontrar cosas
interesantes escarbando bajo las piedras, ¿no? Fenómenos que damos por sentado y que ya no observamos y que son muy interesantes. Personas que a lo mejor no voltearías a mirar en la calle y que tienen historias increíbles detrás. Y entonces no necesariamente tienes que hablar de violencia y narcotráfico Sí. y, y feminismo, igualdad de género o lo que sea, sino que pues hay muchos temas, ¿no? Y lo importante es la aproximación, cómo tú abordas un tema. Y como bien decía un maestro, pues no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, a ti se te ocurre una idea y ya muy probablemente alguien hizo lo mismo o algo muy parecido. Entonces todo radica en el tratamiento que tú, cómo te aproximas tú a un tema y qué forma narrativa, estructural, artística le das a lo que produces. Y justo creo que por esa mentalidad que tienes yo creo que hay que voltear al lado o a ver también a las personas que comúnmente, aunque veamos en nuestra vida diaria, no topamos o no le ponemos la suficientemente atención. Creo que ha sido esa mentalidad, por qué me atrajo tanto o por qué me pegó tanto Voces de la Guerrero, Ujú, que obviamente me gustaría preguntarte cómo desarrollaste esa idea, cómo fue las dificultades, y yo ujú, creo que algo tan, tan, tan lindo de ese proyecto y realista, y más que nada creo que fue raro, porque en su momento pues no es como ese documental no es con la estructura como antropológica normal de un documental que agarra como lo exterior como para reflejar un grupo, ¿no? Sino que tú lo que hiciste fue darle a las cámaras a los que ibas a grabar para ujú, que ellos fueran como un autorretrato, ¿no? Ese ujú, documental. Entonces, a mí me encantaría que me explicaras cómo surgió esa idea, porque a mí se me hizo muy ujú, controversial porque nunca había visto un documental así como el ujú. tuyo. Bueno, pues no fue solo mi idea. Cuando regresé de Australia, pues me junté con un par de amigos del Madrid, Diego Rivera y Antonio Sirión, que ellos acaban de hacer como un experimento, así su primer cosa de usar cámaras de video. Uno de ellos tenía una cámara, los dos tenían cámara de video y hicieron un experimento como de grabar a chavos ahí cerca de la Merced en un lugar que se llama el Cuadrante de la Soledad. Y de ahí salió un cortito en el que probaron esta idea de darle las cámaras, que era una idea pues un poco antropológica. Uno de estos chavos estaba concentrado en la antropología urbana y es una técnica que viene un poco de la antropología que se llama transferencia de medios, es decir, darle los medios de producción a quien va a ser retratado. Eh, y ellos hicieron un experimento y entonces un día yo empecé como a trabajar con ellos, empezamos a grabar otro documental sobre la peregrinación a Chalma. Nos fuimos a Chalma caminando y resultó muy interesante porque va mucha gente de los barrios, desde Tepito, así, mucha gente va pues a pedir su manda, a tratar de cambiar cosas que no están conforme con sus vidas, etcétera, y va todo tipo de gente, o sea, desde ladrones, o sea, porque por ejemplo iban varios que eran chineros, Sí. les dicen, ¿no? Esos que con un hilito te... Entonces, pues ahí hicimos otro experimento y finalmente hicimos un largometraje sobre la peregrinación a Chalma. Y un día fuimos a presentar ese trabajo y el cortometraje este experimental a la UAM y hay una señora que trabajaba con asociaciones civiles que dan atención a chavos de la calle, lo vio y nos dijo, no, pues vamos a hacer algo, no sé qué, una señora muy abierta, muy buena onda, y ella nos invitó a impartir un taller, pero ya más en forma, como que nosotros le dimos la idea y se la planteamos y ella nos dijo, va, está increíble, vamos a hacerlo. Y ya de ahí ella tenía algunos contactos en la colonia Guerrero y fuimos a trabajar con algunas instituciones como Pro Niños de la Calle, nos prestaron un espacio, pero al final no funcionó mucho porque eran muy chiquitos los niños Sí. y además era entre muros, era en un espacio cerrado. Entonces nosotros nos dimos cuenta de que eso iba a ser muy aburrido, que no funcionaba,
no los incentivaba, no los motivaba tanto y que había un límite para los ejercicios que les poníamos de grabación ahí adentro de la institución. Entonces dijimos, no, bueno, en la calle, o sea, va a tener que ser en la calle. Y salimos a buscar y nos dijeron, ese grupo de chavos, los vimos, un grupo de chavos ahí de la calle y nos dijeron, no, esos no, ya ni se metan con ellos, son ya casos perdidos, Perdidos, ¿no? sí. Ya por la edad, 15, 16 años, Ajá. pues ya están como en su, porque viven poco tiempo muchos de ellos, hasta los 20, 25 años, 30. Eh, y entonces, pues nos lo pusimos como reto, porque ese fue el grupo que dijimos, bueno, vamos a probar qué pasa con este grupo, están más grandes, se ven más interesantes, mucho más tiempo en la calle, y nos acercamos y ya, así empezamos a dar el taller. Entonces, básicamente, esa idea surge de la combinación entre un cierto trabajo antropológico, otra parte cinematográfica, más esta persona que es Alejandra Rodríguez, que nos estuvo apoyando para vincularnos con instituciones que específicamente trabajaran con chavos de la calle. Entonces, como que todo se reunió y lo hicimos. Planteamos un taller y de ahí sale la idea. Y de todo ese, el proceso del documental, largometraje, ¿cuál fue como el proceso como más difícil? O sea, ¿cuál fue como el desafío de todo eso? Pues, bueno, hubo múltiples desafíos. Quizás lo más difícil era adaptarse a la precariedad y a veces falta de disciplina de los chavos. Luego otro desafío grande fue, y bueno, y no tienen a veces como una constancia, ¿no? No es como uno que somos privilegiados y dices, bueno, voy a la escuela todos los días, no sé qué, lo cual a lo mejor no significa que un día no te vayas de pinta, pero ¿no? Sí, Pero generalmente tienes como una rutina, un objetivo, no sé qué, y ellos pues a lo mejor el objetivo es seguir adelante con la vida, justo. lo que venga, ¿no? Y Sí. sin muchas veces sin planeación de quiero hacer tal cosa, o sea, son chavos que están fuera ya del sistema de alguna manera, o sea, a veces no tienen ni una identificación, entonces con eso ¿qué puedes hacer? No puedes estudiar, no puedes hacer nada, o Justo. sea, eres un fantasma del sistema, ¿no? Y eso era lo que nos interesaba, hacer visibles a los invisibles, ¿no? Darles una voz, darles un valor, señalar que son también seres humanos y que son mucho más parecidos de lo que uno cree con uno mismo. Tú los ves como ese reflejo y dices, órale, empiezas a apreciar lo privilegiado que uno puede llegar a ser, ¿no? Y pues eso. Ujú. Y de Y hecho, de toda esa experiencia, para ti, ¿qué fue lo que aprendiste tú de esos chavos? Bueno, regresando un poquito a la pregunta anterior, Sí, lo perdón, del es que desafío, sí, se me perdón. fue y nada más contesté Igual parte, se me pero fue a mí. otro reto fue una vez que ahí estábamos y uno de los chavos de ahí de la banda, que no estaba siempre, pero más o menos lo conocíamos, pues nos robó la cámara así en la cara, la agarró y se echó a correr, ¿no? ¡Hala! Entonces fue difícil porque ahí te planteas, bueno, ¿qué hago? O sea, estoy filmando en un barrio pues medio violento, inseguro, etcétera. Somos unos chavos fresas en medio de un barrio no muy fresa, aunque sí es muy histórico y muy popular, pero ¿qué hacemos? ¿Regresamos a dar el taller o no? Sí. Entonces ese fue un gran reto, ¿no? O sea, decir, sí, vamos a regresar, vamos a conseguir otra cámara y mientras la conseguimos, seguimos dando el taller, les damos cámaras desechables. Entonces, bueno, si nos roban la cámara desechable, nos roban la cámara desechable, no es muy cara, ¿no? Sí. Entonces ya está como que dijimos, bueno, a ver, vamos a comprar 10 cámaras, de estas nos van a robar, supongamos que 6, se las van a quedar o las van a perder o las van a romper sin querer. Entonces eso fue otro reto importante, ¿no? O sea, como estar ahí y también como establecer el vínculo con una persona que si bien es parecida a ti, vive en un mundo completamente diferente y muchísimo más precario y que te acepten, que aprendan a confiar en ti. Todo eso es como una cosa medio antropológica, de chamba, de campo, de acercarte, de observación participante, de platicar con ellos, de que si un día te invitan a comer unos tacos que no se ven muy buenos, que digamos, pues Sí. te los Higiene echas dudosa. y vas construyendo esta relación empática, ¿no? Y de confianza entre las personas con las que estás trabajando.
Ya, esos fueron los Los retos. retos, los Sí. principales. Y justo, retomando la pregunta que te hice anteriormente, ¿qué fue como que lo que aprendiste tú de esos chavos de la Guerrero? Pues bueno, centralmente eso, aprendí como la cosa de pararte de tú a tú frente a quien sea, como a cierta horizontalidad y de ver como, ok, o sea, me podría haber tocado a mí ser un chavo de la calle, ¿no? Y también como esta mirada, quizás no sé si llamarla más pura de la vida, como de no tener tanta dependencia de cosas materiales. ¿Por qué? Porque a lo mejor porque estás privado, no es que no quieran, pero ellos están privados de muchas cosas, pero eso les da cierta libertad de espíritu y de acción, que a veces uno no tiene porque te planteas, yo quiero hacer tal cosa, entonces no puedo Sí. hacer esto. Entonces hay cierta como pureza también de las cosas básicas de la vida, ¿no? O sea, ahí te das cuenta cómo algo, a veces se reduce a, bueno, comer, dormir, amar, Sí. ¿no? Sí. Y ya lo demás a lo mejor no es tan importante. ¿Por qué? Porque estás vivo. Entonces ahí aprendes un poco a volverte más humilde, a establecer relaciones más horizontales con toda la gente, hacia arriba y hacia abajo, y a darles una importancia y atribuirles que, bueno, pues todos tienen problemas. eh, Estos problemas son subjetivos, son dependientes de qué tengo, qué no tengo en términos de materiales, de oportunidades, de bagaje cultural, de muchas cosas. Entonces, creo que eso para mí es la enseñanza más importante, está aprender a tratar de tú a toda la gente al mismo nivel y además porque, bueno, para meterte a trabajar con grupos así, no hay manera, si tú no, o sea, si yo llego súper fresa y no, yo no como esos Sí, tacos y no. estás todo mugroso y no sé, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estudias? Y lo trato de aleccionar y no sé qué, no duro ni un segundo Sí, ahí. no. Entonces, eh, pues eso, es como, sí, esta relación horizontal. De hecho, sé que voy a mencionar otro proyecto tuyo que igual me encanta, pero y sé que son completamente diferentes, pero ¿le encontraste una similitud en la parte como de trabajo o de tratar a las personas con justo el largometraje de Fuera de Foco? Ujú. O fue completamente diferente? No, curiosamente están muy ligados Sí. porque fuera de foco, más o menos lo estrenamos 9 a 10 años después de Voces de la Guerrero. Y ese surgió porque alguien vio Voces de la Guerrero ¡Hala! y era alguien que trabajaba en un programa de Conaculta que se llama Alas y Raíces, que atiende sobre todo a jóvenes y niños a través de actividades artísticas. La directora de Alas y Raíces en aquel entonces lo vio y dijo, yo quiero hacer esto, pero en una correccional. Bueno, ya no les llaman correccionales, pero en un centro de tratamiento Sí, especializado pensado. para adolescentes, ¿no? Lo vio y entonces resultó que ahí trabajaba un conocido y dijo, ah, pues yo los conozco a quienes hicieron Voces de la Guerrero, si quieres te los contacto. Y ya nos contactaron. Entonces sí surgió como la aplicación de la misma metodología que en Voces de la Guerrero en un contexto diferente, que en este caso era, pues sí, una cárcel para menores infractores. Entonces de ahí, pero bueno, los resultados son totalmente diferentes y también creo que estéticamente hay bastantes diferencias en el Sí. caso de Voces de la Guerrero por el tipo de población con el que trabajábamos. Es mucho más cámara en mano, que se mueva y no importa tanto. Y todo eso está muy bien porque lo que importaba ahí era la mirada no importaba tanto la técnica, sino lo que ellos querían, los chavos de la calle querían grabar y grabarse entre ellos, grabarse a sí mismos y cómo utilizaban ellos la cámara, ¿no? Y en el caso de Fuera de Foco sí estuvo un poco más pensado, de, bueno, vamos a hacerlo un poco más fijo, con tripié, no sé qué, y en otro contexto más cerrado, que también tenía varios espacios, ¿no? Este lugar en San Fernando, pero
es como más controlado técnicamente hablando y al mismo tiempo pues muchos de los chavos que ahí quizás no están así todo el tiempo drogados o no están drogados o no sé qué y entonces había un poco más de estabilidad como tanto para enseñarles como para que ellos grabaran, ¿no? Así, bueno, aprende a usar un tripié o no muevas la cámara así, súper estable. Eso era más complicado en el caso de los chavos de la calle. Entonces también hay como algunas diferencias de lenguaje y creo que los resultados también son diferentes, pero llevan a lo mismo, a esta subjetividad, ¿no? O sea, Exacto. por darte un ejemplo en Fuera de Foco, pues en algún momento entrevistamos a un sicario y nos cuenta, ¿no? Pues sí, yo soy sicario, iba en la moto, yo era el que iba atrás en la moto y yo me bajaba, disparaba, me volvía a subir a la moto y así, ¿no? Y, órale, es interesante preguntarse, bueno, ¿qué le pasó a un chavo que terminó así? Este, quizás no lo juzgo ni hago apología a ello, ¿no? Pero ¿qué le habrá pasado? O sea, ¿será realmente una persona mala? ¿Habrá tenido una familia demasiado precaria? ¿Tendrá alguna enfermedad mental que lo hace medio violento? Eh, en fin, lleva a lo mismo, a esta subjetividad, ¿no? O sea, a mí siempre en mi trabajo me ha interesado rescatar la subjetividad. Por eso es que a veces me enfoco más en personajes que en temáticas amplias como tal. Justo. Ujú. ¿Y de los desafíos hubo alguno justo en Fuera de Foco que sí existió, pero no tanto en Voces de la Guerrero? Pues sí, había varios desafíos también. En el caso de Fuera de Foco, al ser jóvenes en conflicto con la ley penal, como dicen institucionalmente, eh, pues algunos son así, pues medio gallitos, algunos son bastante violentos, entonces pues de pronto tienes un chavo que es 15 años o 20 años más joven que tú y llega y te amenaza y te dice, no, bueno, pues te voy a poner, te voy a dar en tu madre. eh, en fin, ¿no? Y eso es bastante, puede llegar a ser intimidante si tú no te plantas correctamente. Y al mismo tiempo, pues otro desafío también es como en los dos proyectos, pero creo que más en Fuera de Foco me pasó, es como que uno absorbe de alguna manera el carácter sórdido de algunos espacios, de algunas relaciones, ¿no? De algunos sufrimientos. O sea, tú acabas absorbiendo y acabas también como empatizando con el otro y de pronto tú dices, bueno, a lo mejor estoy platicando ahorita con un sicario, pero pues es buena onda y me cae bien y es súper bromista Sí. y ya hasta le tengo cariño, por ejemplo. Entonces es difícil desvincular, o sea, hacer que alguien pierda su humanidad y sin embargo quizás un sicario ya la perdió a lo mejor porque es un ejemplo, porque no es que todos fueran sicarios ni nada. Había algunos que estaban ahí por robarse un chocolate o porque los Sí. acusaron sin pruebas y nunca hubo pruebas y ahí estaban en lo que veían, si era culpable o no, o directamente dijeron que era culpable y no lo era. Entonces, es muy interesante. Esos fueron unos desafíos. Luego otro desafío fue trabajar en espacios más cerrados, a diferencia en la calle, con Voces de la Guerrera, aquí había menos frescura porque era todo igual intramuros, Sí. ¿no? Nos vigilaba un guardia ahí que por cosas de seguridad, de derechos humanos, que no grabáramos cosas que se vieran o parecían indebidas o que pudieran atentar o contra, contra la imagen de la institución o que fueran a incitar a los chavos a hacer algo. eh, y de hecho es interesante un poco ver sus fantasías que a veces no son tan fantasías, pero en Fuera de Foco, por ejemplo, hay una parte que salen ahí bromeando, como no podíamos mostrar sus caras, porque la ley para menores lo Lo prohíbe, prohíbe. Ajá. se ponían como una camiseta así, que es una técnica que ellos hacen cuando hacen un motín. Entonces decían, no, pues se graban ellos y se están entrevistando y de broma dicen, no, pues ay, como traes la camisa puesta, intento de Hola, motín, hola. ¿no? Sí. Y como que medio lo bromean y lo fantasean, pero al mismo tiempo pasa, ¿no? Eh, bueno, de hecho un día nos tocó un intento de motín y ahí nos tuvimos ¿En verdad les tocó? que ¿Cómo fue la meter a un anécdota? salón, o sea, como que incluso los guardias de ahí nos dijeron, no, quédense aquí como para protegernos, porque Sí. cuando eso pasa, pues sí,
como a veces uno lo ve en las películas, queman colchones y tiran Sí, sí, así, sí. pues algo te puede pasar, ¿no? Todos se destrampan y si hay varios que son ahí pues medio criminales, pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué puede pasar? Sí, justo. Entonces ese era otro desafío y uno muy importante que al final creo que le dimos la vuelta creativa muy bien fue ese de no mostrar las caras. Es difícil trabajar con personajes que no muestras las caras porque al no verlos es como que la audiencia como si no pudiera empatizar Patizar, sí. y no pudiera identificarse o no pudiera identificar, valga la redundancia, a los personajes. No le ves la cara y es como una voz. Sí, pero ¿quién es? Como ese flaco, gordo, moreno, güero, alto, fuerte, atrevido. Algunas de estas cosas se expresan en los gestos a través de la cámara, ¿no? Y pues esas son las cosas que se me ocurren ahorita como dificultades para llevar a cabo este proyecto. De hecho, yo me acuerdo que cuando nos conocimos en el Madrid, lo esencial que te pregunté es cómo tú determinas cómo va a ser la edición, depende del largometraje, porque justo en Fuera de Foco, pues estaba la musicalización, ¿no? Y estaba también la manera hiperdiferente de cómo se edita y como lo mencionas, que en Voces de la Guerrera era como, se puede mover la cámara, puede, porque es como la esencia, ¿no? Del improvisado de qué quiere el, el chavo proyectar y enseñarte qué quiere eternizar o cuál es su intención de enseñarte algo de la calle. Sin embargo, en Fuera de Foco justo es el tripié fijo y así, pero durante ya postproducción en la edición, ¿cómo tú determinas o cuál es tu estilo o depende del largometraje, del tema, cómo tú le haces como para organizarte en eso o tu equipo? Depende. Sí. Pues bueno, como casi siempre se hace, lo primero que hago es la revisión y clasificación de material, ¿no? Y ahí ya te das una buena idea de qué material valioso y bueno hay. Eh, Después, pues ya mi técnica es como empezar a limpiar, como cada plano o cada toma, quitar lo que no sirve y borrar todas las que ya de entrada dices, esta no, está mala, tiene mal sonido, no creo que sirva para nada. Lo vas eliminando y ya vas armando como una primera versión, un primer corte. Y ya a partir de ahí, en el tipo de documentales como estos colaborativos, que no hay como un guión a priori, etcétera, una vez teniendo un primer corte, lo veo, lo reviso, veo como la secuencialidad, la coherencia que tiene los cambios de un tema a otro, de una secuencia a otra, y ya a partir de eso hago como un guión, eh, que es más esquemático que un guión. Yo de hecho a veces en el documental me opongo a veces a la escritura de guiones porque muchas veces tú no puedes determinar lo que va a pasar en la realidad. Entonces está bien tener una idea clara, saber más o menos en qué lugares vas a filmar, qué idea quieres transmitir, qué estructura quieres que tu película tenga, pero muchas veces la realidad, es más, generalmente la realidad te rebasa. Entonces, o encuentras ideas mucho mejores en el camino, ahí en el campo, en la práctica, o a veces es algo completamente diferente y salen cosas nuevas. Entonces, por eso es que yo hago como un guión y más esquemático. Yo casi que no trabajo con guiones porque como soy editor al mismo tiempo ya tengo mucho la idea en la cabeza, más o menos sé qué corta, con qué pega, con qué. Entonces me sirve más hacer como diagramas y decir, bueno, ver el balance de una película, decir, bueno, aquí está medio aburrida, entonces aquí vamos a meterle algo más dramático para que despierte otra vez al espectador. Aquí está, sale muchas veces este personaje y prevalece demasiado y yo no quiero que este personaje sea tan importante, entonces voy a balancearlo y lo voy a pasar más al principio. Y es como más como ir armando un rompecabezas, por eso digo que es más esquemático que por escrito, ¿no? Y algo que yo te quiero preguntar, porque se me hizo muy curioso, ya que para ti tu proyecto, bueno, como que lo más importante sí es mantener el personaje, pero algo que vi de todos tus proyectos fue que hay uno ecologista, porque me acuerdo que
yo vi todo tu catálogo y había uno que se llamaba Metamorfosis. Y yo dije, pues vamos a ver, porque el nombre pues te atrae, ¿no? A la primera vista. Y era sobre, me acuerdo de la sierra y de un guajolote. Y yo dije, órale, yo nunca imaginaría a Adrián en un cortometraje o un largometraje o un documental como ecologista, más que nada con una vista ecologista. Entonces, ¿qué diferencia hay de trabajo de como Voz de la Guerrero o Fuera de Foco a irte a como La Metamorfosis, que es un proyecto completamente diferente, pero a la vez igual porque tú entrevistas a la gente que está alrededor de ahí y cómo afronta todo eso, ¿no? Entonces quisiera como saber tu experiencia en eso. Pues sí, es como una aproximación diferente porque, por ejemplo, en los documentales medioambientales, yo siempre he considerado que es un reto, como la naturaleza está en constante movimiento, pero este movimiento toma tiempo, de alguna manera puede ser aburrido o parecer muy estático, ¿no? O sea, digamos que para grabar cómo crece un árbol, yo tendría que ir durante 30 años y hacer un time lapse de cómo va creciendo el árbol. Pero si voy un día y lo grabo, pues es un árbol que puede estar muy bonito, puede ser una especie muy exótica, muy rara, pero es aburrido porque no se mueve, es como, entonces, eso es muy diferente a lo humano, aquí hay como, entonces, pero siempre de alguna manera todo está ligado a lo humano, y entonces sí es como una metodología diferente, pero también requiere de un trabajo ahí de campo, de ir, de hablar con la gente, sentarte a tomar un té, o llegar ya con un contacto que te la presentó y entonces ya te tiene confianza, pero definitivamente hay que hacer un trabajo de campo de acercamiento y hay que meterse, ahora sí otra vez valga la redundancia, al campo. Sí. Y en este caso es al campo, en el sentido del campo, a la agricultura, al bosque, o sea, sí, para meterte a entrevistar a algunas personas, pues tienes que caminar 10 kilómetros en el bosque cargando un tripié y cargando una cámara. Y suena muy fácil, pero cuando te tocan pendientes con árboles, entre plantitas y cruzar un río con el tripié, etcétera, es diferente, ¿no? Pero bueno, y al mismo tiempo, creo que otro de los retos y de las características de los documentales medioambientales es que algunos elementos de la naturaleza son aparentemente estáticos, eh, pues tienes que enfatizar mucho más en la estética, en cómo hacer una toma donde se vean los arbolitos bonitos, cómo hacer una toma en la que salga el ajolote abajo del agua. Entonces es muy diferente y requiere muchas veces de mucho más paciencia. O sea, yo me acuerdo de haber estado en el bosque, metido, solo o acompañado, pero varias veces solo, grabando abajo del agua con una GoPro, esperando a Un que, ajolote aparezca. sí, que el ajolote no se Sí. espante porque le acercas la cámara y entonces tienes que estar ahí 3 horas. O sea, una vez hasta me perdí en el bosque como 10 horas. ¿Qué pasó? Sí, no, al final salí y todo, pero ya estaba asustadísimo porque se me hacía de noche y llevaba literalmente 10 horas sin ver a nadie. Entonces suena como cada 10 horas no es mucho, pero cuando No, no es ves a nadie te muchísimo. empiezas a asustar. O sea, yo ya empezaba a ver, bueno, ahí hay como un arroyito, a lo mejor ahí puedo tomar agua. Ahí, bueno, pues a ver, no sé, tendré que buscar unos hongos para ver qué como, ¿no? Para aguantar hasta mañana y en un clima lluvioso y solo ahí, con lo peligroso que a veces puede ser México. Sí. Fue una experiencia interesante, pero pues sí, requiere más de paciencia, bueno, no más paciencia, de otro tipo de paciencia y de concentrarte más en la estética y cómo contrarrestar este movimiento. Entonces, esta falta de movimiento aparente la falta de movimiento. Entonces, a veces tienes que compensar con el movimiento a través de la técnica. Hago un time lapse, hago un movimiento de cámara aquí, o hago un encuadre muy bonito, o tomo el reflejo de los rayos del sol que se hacen en forma de arco iris sobre el agua para que sea mucho más interesante y captar todo este tipo de cosas. Uh-huh. Sí, justo cambiando otra vez como de un género que a mí se me hizo muy curioso que también tomaste, porque es también diferente, es de El Ñero Strip, porque quise ver ese proyecto y que sea como una comedia negra está muy interesante y también quiero saber cómo fue tu experiencia y si me dices que no sigues un guión,
ahí sí seguiste guión o no. O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Y de hecho, ese no sé si fue un proyecto independiente o si todavía fue colaborativo tuyo. No, ese fue totalmente independiente. De hecho, ese cortometraje, pues es quizás el trabajo que más me ha costado hacer. Uno, porque lo hice en Australia, entonces en otra cultura, con otro idioma, tú siendo extranjero. Eh, por otro lado, la ficción es carísima y mucho más compleja en muchos aspectos. Eh, y bueno, la idea de hacer en realidad es mi tesis de maestría y yo quería hacer un cortometraje y además quería hacer un cortometraje filmado en celuloide, no en video, lo cual todavía es mucho más complejo, mucho más caro, es más difícil la fotografía, no cualquiera agarra una cámara de cine porque tienes que saber exponer y etcétera, usar un exposímetro, que la cámara no tiene. Eh, en fin, fue muy complejo y bueno, un poco surgió la idea de que siempre me ha interesado la comedia y por otro lado fue una combinación también de la experiencia en Voces de la Guerrero, porque el personaje central aquí, el ñero, es como de alguna manera un chavo de la calle, ¿no? Sí. Vive ahí entre la basura y obviamente es una sátira, no sé qué tan políticamente correcta sería hoy, Sí. pero al final lo que yo quería expresar era como muchas veces la gente que vive en la calle es más inteligente que los que estudian doctorados porque desarrollan un ingenio, como le dicen, un colmillo callejero, una sabiduría empírica, así que aprendes en la experiencia de la vida en la calle. Y un poco era esto, ¿no? Y quería también señalar cómo hay una imagen de toda esta gente que vive en la calle en condiciones muy precarias, muy negativa. Yo quería mostrar como que, bueno, sí, pero también tienen los mismos problemas de amor, de dinero, de querer ir hacia adelante, mejorar en su vida a nivel material, a nivel espiritual. Y es todo una broma en realidad. Pero es un corto que me tomó un año por lo Hola. menos, así, o sea, entre la edición y la planeación y todo, y bien complejo, ¿no? Pero es un proyecto totalmente independiente mío, así personal, y que a mí, pues la verdad me gusta mucho Igual a mí. todavía. Ajá. Justo igual fue de tus proyectos que más me gustó que pude ver y dije, ah. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho, pero justo me cuestioné cuál fue la diferencia y yo no sabía bueno, es tu proyecto como más complicado y justo por la ficción, ¿no? Porque sí es muy diferente a de alguna manera enseñar una realidad de a través a los ojos de la cámara, pero con ayuda de la edición y todo, pero la ficción sí está cañona. ¿Y ahí seguiste guión o no seguiste guión? No, sí, ahí hubo un guión completamente preciso que después ya durante la filmación cambió en algunas cositas mínimas, pero es un guión preciso. Ahí sí estuve 2 meses escribiendo el guión para el corto y reescribiéndolo. También me tardé un poco más porque pues tenía que ser en inglés. Y todo el proceso de preproducción así fue muy complejo porque yo era alguien que llegaba a Australia a estudiar, no tenía amigos, no tenía nada. Conseguir todo el equipo de filmación, presentar tu proyecto, ir a pedir latas de material fílmico a Kodak, a ver si te regalaban un par de latas, conseguir el dinero para hacerlo. Pero ahí sí tiene un guión súper preciso, o sea, cambian algunas cosillas que ya la realidad misma te la cambia, Sí. porque, insisto, siempre se impone la realidad aún en la ficción. Y uno tiene que aprender a tampoco no obsesionarse con esto, es mi idea exacta. Bueno, si tienes miles de dólares para llevarla a cabo, pues lo haces, pero si te tienes que adaptar, siempre la realidad te supera. Entonces, pues por ejemplo, es un personaje que ahí saca su peine y está con sus shorts y una como de alguna manera es también como un anti-superhéroe, ¿no? Sí. Que tiene ahí sus trucos y sus tranzas y lo que sea. Entonces, por ejemplo, uno de sus características es que tenía unos shorts como setenteros Adidas y siempre llevaba su peine en el bolsillo atrás del short y yo quería que el peine estuviera ahí salido, pero bueno, en el guión, por ejemplo, no era un peine, era un esqueleto de pescado, Uy. ¿no? Sí, se Y ese era cambia. su peine, Sí. ¿no? Entonces, eh,
pues ahí no se pudo conseguir y al final le pones un peine y ciertas cosas así, ¿no? Que también vas improvisando durante, pero en la ficción es súper, ahí sí es muy importante la planeación. Si bien ha habido algunos autores de los más importantes como Godard que improvisaban muchísimo, algunos que decían, yo no hago guión, yo llego al set, o sea, aunque no sea un set como en un estudio, pero a la calle donde se va a filmar y hay improvisos. En general, la ficción requiere una planeación así medio milimétrica, o sea, el guión tiene que decir, ¿por qué es tan compleja y tan cara? Entonces aquí no estás trabajando solo con un sonidista y un camarógrafo, sino que estás con un equipo de trabajo de 20 personas, un asistente del asistente, el productor, el sonidista, el de arte, el asistente de arte, los actores. Entonces al final de pronto en una producción pequeña como esta tienes 20 personas. Y un día de filmación con 20 personas, les pagues o no les pagues, ya estás gastando material fílmico, ya estás invirtiendo en sacar permisos de filmación, ya estás buscando locaciones, es mucho trabajo, entonces sí requiere una planeación muy precisa. De hecho, por lo que yo tengo entendido, también tienes como proyectos televisivos, ¿no? Has tenido proyectos o colaboraciones con, supongo, o sea, por lo que yo he entendido, como con Televisa y con más industrias. ¿Cuál es como la diferencia de trabajar como un proyecto independiente y ya trabajar para, pues, ahora sí que algo más colaborativo, pero a la vez televisivo? ¿Cuál es como la diferencia? Ujú. Bueno, pues lo televisivo generalmente siento que es más superficial y no en el sentido de que sea menos profundo, sino en el sentido de que se le dedica menos tiempo, tiene un Sí. ritmo de preproducción, producción, postproducción mucho más rápido. Hay excepciones, yo por ejemplo trabajé un tiempo como editor en el programa México Nuevo Siglo, entonces ahí hacía unos largos como de 50 minutos documentales y editarlos me tomaba 2 o 3 meses, un documental, ¿no? En cambio, un documental largo, que es más como hacia el cine, esto era para tele en México, Nuevo Siglo. En cambio, un documental largo que es más hacia el cine, hacia festivales y así, tranquilamente puedes estar un año editándolo, ¿no? Claro, lo puedes a lo mejor lograr en 3 meses, pero generalmente dices, bueno, sí, 6 meses de edición, 6 meses de pura edición más la postproducción. Entonces los ritmos son completamente diferentes, pero a lo que me refiero con lo superficial es que al dedicarle menos tiempo no puedes profundizar tanto ni en lo que filmas, ni en la relación que estableces con los personajes, ni en cómo abordas la temática. Es más, Sin embargo, bueno, hay cineastas que me encantan, como Adam Curtis, que hace cosas específicas para la televisión, en este caso para la BBC de Londres, y que hacen unos documentales increíbles, periodísticos, no sé qué, ¿no? Súper profundos, muy, muy, muy profundos, tratando temas muy generales, muy complejos. Eh, pero creo que esa es una de las diferencias de la aproximación. Otra cosa que siento que estéticamente sí es muy importante en la televisión y así, como cuidar la estética, la calidad técnica, la cámara, el sonido, todo eso, pero a veces es más laxa que cuando estás produciendo como para cosas más cinematográficas, sean independientes o no, porque por ejemplo, y lo ves mucho tiempo en las series, todas las series o muchas de las series de Netflix, así tú ves que hay muchas cosas de cámara en mano si te fijas, muchas tomas de cámara en mano. ¿Y por qué? Porque tienen un ritmo de producción mucho más que privilegian como los resultados más prontos a la calidad estética o la calidad artística. Sí. En cambio, si estuviera haciendo una película, pues tengo conocidos cineastas mexicanos que, por ejemplo, me dicen, bueno, cuando hago mis películas hago 3 planos por día. 3 planos por día no es nada, o sea, si lo comparas con una serie, en una serie te podría decir, bueno, están pensando hacer 45 planos por día, Ala. ¿entiendes? O más. Y así, con la cámara en mano, no ponen el tripié, no se fijan tanto que la luz. Entonces, como es un contenido que también se consume de otra manera, es más, quizás lo llamaría más efímero, es un poco como el periodismo. El periodismo
Pues ya hoy las noticias de ayer, un amigo periodista me decía, bueno, yo estaba armando un asado y agarré un periódico y prendí el carbón con eso y me decía, ¿por qué destruyes mi trabajo? No era el trabajo de él, sino Sí. se refería al gremio. ¿Por qué destruyes mi trabajo? No sé qué, estás prendiendo fuego con mi trabajo. Y me lo decía de broma, una muy buena broma. Pero a lo que me refiero es que ya las noticias de ayer ya pasan y se te Sí. olvidan y más bien tú le vas dando seguimiento. En cambio siento que el cine es menos efímero y es para consumirse de otra manera, menos como entretenimiento y etcétera. Eso no significa que no pueda haber cosas para televisión increíbles, súper profundas, súper abstractas, súper complejas. Y de hecho, ¿tú tienes algún proyecto propio tuyo que sea como de gusto, como algo favorito para ti? ¿O no? Sí, bueno, yo creo que mi favorito es el del ¿El ñero. ñero? Es una cosa muy personal que quizás yo lo entiendo nada más. Como que entiendo esa cosa del sentido del humor que yo tengo, que es muy subjetivo. Eh, y bueno, también me hace sentir muy orgulloso porque es el proyecto que más me costó. Entonces, dentro de, no de la historia del corto, sino de mi propia historia, yo sé todo lo que pasó y todas las sorpresas positivas que salieron, los lugares que conocí en Australia, como la Kodak me regaló latas de película, como al final yo estaba estudiando y acabé trabajando con un fotógrafo profesional y cosas así que me hacen apreciarlo de otra manera, pero es también un apego medio emocional, ¿no? Sí. Y artísticamente me gusta mucho porque sí siento que de alguna manera refleja un poco lo que soy yo. Eh, digamos en el sentido de que me gusta la comedia, me gusta el cine, me gusta mucho el cine. Es un corto muy inspirado, la verdad es que casi que la máxima inspiración ahí fue Chaplin. Sí. Por supuesto que no le llego ni al talón a Chaplin, pero fue la máxima inspiración entre otros cómicos. Entonces fue muy interesante todo el proceso de revisar la comedia, los franceses, los gringos, Chaplin, ¿no? Que es una figura que me encanta. Entonces ese es mi proyecto favorito, yo creo. Sin embargo, a todos les tengo cariño y en todos les encuentro, al final son como un hijo porque cuesta tanto tiempo, tanto esfuerzo, todo hacer aunque sea un corto documental, tanto estrés, tanta poner ahí tu alma, tu dedicación, toda tu cabeza para pensar cómo mejorarlo, como que cada proyecto es como un hijo al final. Y ahorita, ¿tú qué consejo le darías a alguien de, pues, como de mi generación que quisiera estudiar cine o comunicación? O Ujú. sea, ¿qué consejo tú le podrías dar? Pues creo que el mejor consejo que les podría dar quizás es tomar la actitud de tirarse a la alberca. ¿A qué me refiero con eso? Pues yo cuando estaba haciendo este corto de Ñero, yo quería hacer un corto en cine, pero no tenía el dinero porque además estaba estudiando becado en Australia, no tenía el dinero porque es muy caro. Y resultó que un amigo muy cercano de la familia trabajaba en el Banco Mundial y pues tenía buenos ingresos y era muy amigo mío, etcétera. Un señor ya. Y entonces yo me animé a pedirle el dinero prestado. Le dije, mira, aquí te presento un plan de pagos, no sé qué. Y él me dijo, no, mira, toma. Aquí me mandó un cheque de $6,000, así me dijo, bueno, si algún día recuperas, me lo Pues lo devuelves. Y acepto, si ¿no? no, Sí. ya es mi contribución. Pero me dijo, pero a ver, ¿dónde está el plan? Porque además él como trabaja en el Banco Mundial era muy de organización, datos, plan de trabajo, todo muy profesional. Entonces yo le dije, mira, yo te lo digo así, o sea, el plan todavía lo estoy desarrollando, estoy escribiendo el guión, todavía no está totalmente claro, pero yo me tiro a la alberca. Entonces, quiere decir que a veces tienes que tomar una actitud medio de kamikaze para lograr hacer esto. No de kamikaze de tú ponerte en riesgo y me voy a morir, pero de lo hago porque lo hago. Y si me cierro una puerta aquí, sigo adelante. Y otra cosa es no creerse todo lo que les dicen en la escuela de cine,
todo lo que supuestamente es la técnica oficial, la forma oficial de hacer las cosas. Yo, por ejemplo, te lo digo, cada vez que aplico a un fondo para hacer un documental me piden el guión. Y yo la verdad es que en documental casi no creo en el guión. Yo trabajo con la idea, con una aproximación más amplia que me permita después moverme, ¿no? Y, y a veces en las escuelas de cine te enseñan cosas muy institucionalizadas, pero pues hay un dicho que es muy padre, que es que, bueno, para romper las reglas primero hay que conocerlas. Entonces, digo, siempre todo es un riesgo. Y luego pues no se desanimen porque nada, o sea, hay gente que te puede decir, no, tu idea no es buena, no tienes talento para hacer cine o para ser comunicólogo y no sé qué, y la verdad es que el único que sabe eso es uno mismo. Puedes tener una mirada distorsionada, pero a ver, si yo tengo un proyecto que yo lo tengo clarísimo en la cabeza, aunque no lo tenga escrito completamente en el papel o no lo haya podido escribir perfecto, yo conozco mi proyecto, yo sé de lo que yo soy capaz o no soy capaz, sé mis limitaciones. Entonces, luego hay gente que muy así a la ligera te dice, no, pues no está padre, no sé qué. Y bueno, un buen ejemplo es que cuando hice el ñero, yo iba becado, entonces estaba medio forzado a sacar buenas calificaciones y ya se lo presenté a los sinodales, porque es mi tesis de maestría, la parte práctica de la tesis, aparte había otra parte escrita, y no, pues me pusieron casi 6. Sí. Y yo sabía, porque lo sabía, porque que era en términos de esfuerzo, de complejidad, de tiempo de trabajo, etcétera, era el proyecto de toda la generación que más tenía este trabajo. Yo sabía que era bueno, lo sabía porque lo sabía, lo sentía. Me ponen 6. Entonces, ¿qué pasó al día siguiente? Al día siguiente, por una coincidencia, eran las presentaciones de todos los trabajos de cine de la generación, con toda la generación, más los rectores de la unidad, los maestros, los sinodales presentes, pues ya lo pasaron, por coincidencia o no sé por qué lo programaron hasta el final, el último corto, lo pusieron y fue un éxito, pero total, o sea, sí, total, nunca había visto una sala con tanta gente riéndose, o sea, yo creo que se contagiaron unos a otros, ni siquiera creo que es que fuera tan bueno el corto, sino que hubo una cosa ahí de contagio. Entonces el corto así fue indudablemente y por una distancia muy grande como el mejor corto de la generación desde la mirada del público. Sí. Pero mis sinodales me dijeron, no, pues no está muy chistoso, no nos gusta, no está muy ingenioso. Ah, no, no está muy... Y entonces, ¿qué les dije? Yo les dije, bueno, pues ahora, como se demostró que sí está muy chistoso, que sí está ingenioso, que sí le gustó mucho a la audiencia, que es para, de alguna manera, para quienes estamos produciendo, pues ahora, por favor, les pido que lo revisen. Apelé, sí. Me tuvieron que subir la calificación, porque ahí fue como medio justicia divina. Sí, ¿no? Es que sí. Pero lo que quiero dar del ejemplo es que especialistas ahí, pues bueno, y tú no sabes por qué, a lo mejor no lo entendieron porque es un humor más que venía de un mexicano y ellos no lo entendían, o a lo mejor a ellos no les pareció chistoso o ingenioso, porque tampoco tiene que parecerle a todo el mundo chistoso o ingenioso, o a lo mejor porque eran algún maestro frustrado que quería ahí como medio joder y que no soportaba que un alumno más joven hiciera algo padre y no sé qué, y el caso es que no se fíen de todo lo que les dicen. El único que sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde quiere llegar y etcétera, es uno mismo. Y entonces en ese sentido hay que tener fe en las ideas propias, no dejarse solo. Está increíble escuchar a los demás, obtener ahí retroalimentación, tomar lo positivo, eliminar lo negativo, pero no todo lo que te dicen los que son supuestamente autoridades, es verdad, ¿no? Y de hecho conozco varios cineastas que no son cineastas, nunca estudiaron cine y estudiaron abogacía, por ejemplo, y que son de los mejores cineastas del país. Entonces, y que es clarísimo, se llevan los premios, se van a tal festivales, dan el dinero aquí y allá, y entonces a veces la gente que es del gremio, que estudió cine, lo siente como una injusticia, porque ¿cómo alguien que no va a ser cineasta? Pues a lo mejor es mejor, o no mejor, es muy diferente, le va bien, porque no está regido por las mismas normas medio rígidas de la academia como tal.
Sí, no tiene límites, por así decirlo, ¿no? Ahora sí que explora todo lo que Ujú, pueda y ujú. no le hace caso justo a lo Sí. como le pone la institución, ¿no? Y al final lo que puedo decir que es también como otro consejo es que al final uno aprende mucho más en la práctica, trabajando, que lo que aprendes en la escuela, que también es súper valioso, sin duda alguna, conocer la teoría, los fundamentos de la técnica, pero a veces aprendes muchísimo más en la práctica, trabajando, haciendo, no dejándote avasallar por otros, defendiendo tu idea y sobre todo llevándola a cabo y no esperando a que tengas a veces. Uno tiene que ser muy estratégico, tienes que mediar entre esperar el momento adecuado y las condiciones adecuadas, pero nunca va a pasar todo perfecto. Entonces, a veces no tienes el dinero y te tienes que lanzar a avanzar de otras maneras, aunque sea con tu propuesta, aunque no la filmes. Y como, pues eso, mediar entre los recursos económicos, humanos, etcétera, y el ímpetu personal, ¿no? Ahí es donde tienes que ser muy, muy estratégico para poder hacer los proyectos. O sea, al final sí tienes que tener una actitud así de lo hago y me tiro a la alberca. O sea, lo hago y al final también llega un punto en el que tú empiezas, por ejemplo, a hacer un proyecto y dices, quiero hacer un documental, lo empiezas a escribir, a investigar y ya llevas 3 meses dedicada en las tardes a investigar y a escribir no sé qué, ya tienes tal cantidad de chamba, un porcentaje de tiempo invertido que es difícil a veces abortar las ideas y a veces es mejor concluirlas, aunque también puede ser sabio saber ver cuando, bueno, es tan caro el cine que, o sea, esta película que es una locura, nadie me la va a financiar y voy a estar aquí atascado 15 años, mejor hago, en lugar de pretender hacer una película que revolucione el cine, hago 3 cortos y perfecciono la técnica y aprendo otras cosas, voy a esperar hasta que me den no sé cuántos miles de dólares para producir mi obra maestra, ¿no? Esta conversación y toda la entrevista estuvo increíble. Me encanta tu visión y más que nada porque siento que justo creo que te tienes que proyectar y regir en esa norma de tirarte a la alberca y más que nada como joven porque como que te tartamudeas como en, ay, si elijo cine y si elijo un arte o si elijo el periodismo o si elijo tal y tal y tal, como que de alguna manera dudas mucho, pero yo creo que justo como si vas y te dictas a ti mismo, oye, te tiras a la alberca, ¿no? Yo creo que se pueden lograr grandes cosas y yo creo que es algo mucho que me inspiró en ti cuando fuiste al Madrid, que fue como, mira, tuvo la intención y al final lo hizo. Hizo tal y tal y tal y tal largometraje. Y de lo que me dices de, mira, me pusieron 6, pero a la audiencia le gustó, no sé, siento que da cierta como esperanza como de, pues mira, o sea, no siempre los que saben son los que saben, sino que el arte es subjetivo y más no te tienes que extralimitar justo a las normas. Y creo que es algo súper que me inspira de ti. Pero muchísimas gracias por esta entrevista. Estuvo increíble. Y muchísimas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias por invitar, ojalá que sea súper útil y pues ha sido un gusto estar por aquí compartiendo mis experiencias.